Mateo capítulo 5, versículos del 27 al 32. Mateo capítulo 5, versículos del 27 al 32. Parece ser que la hermana Mirtala ya lo tiene. ¿Estamos ahí? Muy bien, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Mateo 5, del 27 al 32. Dice la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra. Y Padre, ahora que vamos a tratar este tema tan importante, que tiene que ver con el adulterio y con el divorcio, te rogamos, oh Señor, porque nos dé sabiduría para poder hacerlo, tomando en cuenta lo que tú nos enseñas en tu santa palabra. Por favor, Señor, manifiéstate en cada uno de nosotros y habla a nuestra vida. Pues te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recordemos que el Señor Jesucristo inició ya desde antes, unos versículos antes, con la realidad de que Él no vino a abrogar la ley o los profetas, sino que Él vino a cumplirla, ¿verdad? Y de hecho, Él no solamente viene a cumplirla, sino que también nos da un entendimiento de lo que es la ley de Dios. Y Él no solamente quiere que nos quedemos con la letra de la ley, sino que vayamos al espíritu de la ley. Por eso los últimos temas o títulos que le he puesto al sermón es letra y espíritu de la ley. Y el tema que nos toca hoy es adulterio y divorcio. Y creo que es importante iniciar reconociendo el hecho de que el matrimonio es una institución divina. El matrimonio no es un invento humano, porque Dios es quien instituye el matrimonio. Y lo vemos desde el Génesis, ¿verdad? Que el hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer para que sean una sola carne. Vemos cómo a través del Antiguo Testamento se va desvirtuando mucho lo que es el matrimonio y cómo su durabilidad, porque se llegó a trivializar tanto el matrimonio que a algunos cualquier pretexto les servía para dar carta de divorcio. Así que Moisés, para controlar todos esos, o atajar esa frivolidad con la que se trataba el divorcio, entonces lo que hace es que se permite que se dé carta de divorcio. ¿Para qué? Para que la gente, especialmente los hombres, cuando quisiesen divorciarse, que no dijeran, pues es que no sabe ni cocinar, o no utilizaran cualquier pretexto para dejar a su mujer e irse con otra. Y ya en el tiempo del Señor Jesucristo, los judíos estaban entendiendo mal la razón por la cual Moisés había dado carta de divorcio. Y ya el Señor Jesucristo les explica, ¿no? Lo que pasó, dice, Moisés permitió que se diese carta de divorcio, dice, por la dureza de vuestro corazón. Pero en el principio no fue así. Y ahí tenemos
por un lado, la institución del matrimonio desde el mismo Génesis y al Señor Jesucristo reafirmando, confirmando que el matrimonio es algo sagrado. Eso debemos tenerlo siempre en cuenta. Y hay algo que debemos también considerar, y es el hecho de que el matrimonio fue dado no solamente para procrear, también fue dado para deleite de la pareja. Ahora, también les debo decir que todo deleite, todo disfrute se paga. Muchos quieren disfrutar de las relaciones íntimas con otra persona antes de casarse. Pero les digo, ese deleite, ese disfrute que van a tener, lo van a pagar. Porque todo el disfrute, todo el deleite se paga. Algunos lo pagan antes y otros lo pagan después, pero lo pagan. Normalmente el que paga antes lo hace legítimamente. Y el que paga después es porque lo obligan a pagar. Es porque no hizo bien las cosas. Pero ahí debemos entender, debemos tener en cuenta el hecho de que de Dios no se burla nadie. Nadie se ríe. Aunque nos creamos que somos muy listos, que yo puedo hacer todo lo que quiera, al final Paco va a venir con las rebajas. Es decir, al final va a haber que pagar. Hay una cuenta que saldar y tendremos que presentarla, tendremos que pagarla. Bueno, aquí el Señor Jesucristo les dice, oísteis que fue dicho. Y todo el mundo había escuchado, ¿verdad? No cometerás adulterio. ¿Por qué? Porque el no cometer adulterio es algo que Dios manda a su pueblo. Y recordemos que estaba el adulterio, que es cuando un hombre o una mujer casados se van con otra mujer o con otro hombre que no es su pareja, ¿verdad? Que no es su cónyuge. Ese es un tipo de adulterio. Pero hay otro tipo de adulterio que es el adulterio espiritual. Y había muchos también adúlteros espiritualmente hablando, porque había muchos que se iban a adorar a los ídolos. Conociendo al Dios verdadero, se iban a adorar dioses falsos. Y eso era adulterio. Y entonces la pregunta es, ¿de dónde proviene el adulterio o cuándo empieza el adulterio? Algunos creen que el adulterio se comete cuando la persona va y se acuesta con alguien que no le corresponde. Pero en realidad el Señor Jesucristo va más allá y dice el adulterio no empieza ahí. El adulterio es una condición del corazón. Y esta mañana y la semana pasada el pastor Glenn nos decía que puede ser que no seas culpable del acto, pero sí eres culpable de serlo. Eres culpable de ser o tener un corazón adúltero. Y eso es lo que nos suele pasar a veces, que a veces no cometemos adulterio. ¿Saben por qué? No porque no queramos, sino porque no podemos, porque nos traen el freno bien echado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si te soltaran el freno? ¿Engañarías a tu esposa o engañarías a tu marido? ¿O dirías, no, yo voy a ser fiel, voy a ser leal a la mujer de mi pacto? Voy a ser leal al hombre de mi pacto. Si nos sueltan el freno, si tuviéramos la posibilidad de cometer adulterio, ¿lo haríamos? Y si en tu corazón está el que sí, ¿sabes qué es lo que pasa? Que tú no eres adúltero de acto, pero sí eres adúltero de corazón. Porque tu corazón no es un corazón fiel. Y el Señor Jesucristo aquí lo que hace es hablar o atacar el problema de raíz. Dice, porque ustedes oísteis que fue dicho que no cometerás adulterio. Y el mandamiento está ahí y es claro, no debemos cometer adulterio. Hablando del acto del adulterio, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, mirar para codiciar también es adulterar. Mirar para codiciar también es adulterar. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
Mirar para codiciar es adulterar. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Qué debo hacer para no mirar y codiciar? Y entiendo que ahí debe haber un compromiso de corazón a nivel individual y a nivel personal delante de Dios. Si uno no se compromete con Dios a cuidar sus ojos como cantábamos, a cuidar su mente, a cuidar su corazón, uno es un adúltero. Uno cae en las tentaciones. Y la verdad es que tentaciones hay muchas. Y yo les hablo como hombre, y como hombre les puedo decir que uno debe tener siempre como una antena encendida para saber que hay límites que uno no debe cruzar. Hay límites que uno se tiene que autoimponer, y si tú no te impones esos límites, es muy fácil que caigas. Es muy fácil que te dejes llevar por la vista, que te dejes llevar por los ojos, que te dejes llevar por las tentaciones. Y no creo que las mujeres no tengan tentaciones. Los seres humanos, todos los seres humanos tenemos tentaciones. Todos tenemos, pues, debilidades. Y aquí el Señor Jesucristo, fíjense cómo dice, por tanto, en el versículo 29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo, dice de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y el versículo 30 nos da la misma idea, dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces aquí, claro, nos tenemos que preguntar, ¿está hablando en sentido literal? ¿Realmente tengo que arrancarme un ojo? ¿Realmente tengo que cortarme una mano? ¿O qué es lo que tengo que hacer aquí? Y recordemos que la Escritura interpreta la Escritura, ¿no? Pero antes de que lleguemos, de que expliquemos eso, hay un pasaje en el Antiguo Testamento que es muy curioso y es el tema de Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón ahí en el libro de los Jueces? Sansón era un hombre muy fuerte. Era un nazareo de nacimiento. Él había sido escogido por Dios para dar testimonio a la nación y a los extranjeros de que había la posibilidad de vivir una vida diferente, que uno podía marcar la diferencia en cualquier lugar que se encontrara en la sociedad. Si tú te encuentras en medio de borrachos, tú puedes marcar la diferencia siendo un no borracho. Si te encuentras en medio de adúlteros, puedes marcar la diferencia siendo un hombre o una mujer fiel. Si te encuentras en medio de ladrones, puedes marcar la diferencia siendo un hombre o una mujer honrada. Y eso es lo que Sansón debía representar para su pueblo. Tenía que mostrar que era posible vivir para Dios. Y Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser esos Sansones. Pero Sansón tenía un problema. Él era muy fuerte físicamente, pero era débil de ojos. Y se fue primero con una filistea, cosa que no tenía que hacer, y luego también con Dalila, ¿verdad? Pero fíjense que cuando viene el juicio contra Sansón, cuando Sansón, recuerdan que Dalila le corta el pelo y que lo engaña y que lo entrega a los filisteos, hay algo que llama mi atención mucho y es el hecho de que a Sansón le arrancan los ojos. Él no se sacó los ojos. Él no hizo un pacto con sus ojos. Él no cuidó sus ojos y terminó perdiendo sus ojos. Creo que eso es ilustrativo de la importancia que tiene el uno cuidarse. El uno cuidar sus ojos, cuidar sus manos. Ahora, cuando aquí hablamos de ¿qué tenemos que hacer nosotros para no caer en las tentaciones? No necesariamente debemos cortarnos los brazos, no, o las manos. ¿Por qué? Porque si el problema es el corazón,
podemos quedarnos mancos, nos podemos quedar cojos, y aunque se quedara solamente nuestro tronco, con el corazón seguiríamos siendo adúlteros. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no estaría limpio. Entonces lo que hace falta es una limpieza. Hace falta uno purificarse, hace falta uno limpiarse. Y miren ahí en Colosenses, capítulo 3, versículo 5, espero haber no anotado mal la referencia. Colosenses 3:5 nos dice algo que para mí es bastante interesante y creo que debemos tenerlo en cuenta a la hora de entender este versículo. Y es el hecho de que, miren, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, dice. ¿Y qué es? Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahí no nos está diciendo que nos cortemos nuestros brazos, que nos saquemos nuestros ojos. Nos está diciendo que debemos de forma activa hacer morir. Aquí cuando dice lo terrenal en nosotros, son aquellos deseos que te están destruyendo, que están destruyendo tu integridad como ser, que están destruyendo tu relación con Dios, que están destruyendo tu moralidad. Y ya por eso nos dice que hagamos morir, ¿qué dice? Inmoralidad. Hay que hacer morir las impurezas, las pasiones desordenadas. Nos habla de la fornicación, y la fornicación aquí se refiere a toda relación sexual que esté fuera del matrimonio. Todo eso hay que hacerlo morir, dice. Entonces, a lo que se refiere es a entregar a Dios aquellas debilidades que tenemos, es decir, Señor, tú toma el control de mi vida. Contrólame, porque necesito de tu control, necesito de tu ayuda, necesito de ti. Y eso es lo que debemos hacer. Ahora, todos nosotros debemos aprender a ponernos límites. Cada uno de nosotros debe tener límites establecidos, los cuales no debe pasar. Les pongo un ejemplo. Escuché el testimonio de un hombre que era un hombre, la verdad que vivía muy bien con su esposa, sus hijos, y eran felices. Y este hombre se compró una moto. Y en el trabajo pues, la llevó y le enseñaba a todos sus amigos la moto y todo el mundo, ¡wow! ¡Qué bonita está! Y ahí había una compañera de trabajo muy simpática y él sabía que de alguna manera él le simpatizaba y ella a él. Pero hasta ese momento habían mantenido su línea. Sabían que había una línea que se debía cruzar. Y ella le dice, oye, ¿me puedes dar una vuelta en tu moto? Y él dijo, está bien. Y ya, que la lleva, que le va a dar una vuelta. Y después de un tiempo siguieron las cosas y se enredaron el uno con el otro, empezaron a salir y al final él ya pues abandonó su matrimonio, se fue con esta mujer. Después las cosas empezaron a ir mal con ella también y luego pues también ya se andaban separando y cuando fue a recibir unas charlas y una de las preguntas que le dijeron, a ver, tú cuando cometiste adulterio, ¿sabes cuándo cruzaste la línea que tú sabías que no debías cruzar? Y él dijo, sí, lo sé. Y le dice, ¿podrías decirme cuándo? Dice, sí. En el momento en que yo la subí a la moto, ahí crucé la línea. Dice. Yo no tenía que haberla cruzada, pero la crucé. Y de ahí para allá fue mi caída. Cada uno debe cuidarse y debe tener bien definido en su
mente, en su corazón, que no debe cruzar líneas. Hay líneas que no se deben cruzar, porque en cuanto cruzas esas líneas, empiezas a caer en picada. El adulterio no empezó cuando se fue con esa muchacha. El adulterio empezó ahí. Y la pregunta es, ¿cuándo empieza el adulterio en tu vida? ¿Cuándo empezamos a morir a nuestra relación o a matarla? Y tienes que saberlo. Y si hay un momento en que cruzas esa línea, ¿sabes lo que tienes que hacer? Arrepentirte inmediatamente, pedir perdón y no volver ahí. No sigas, porque vas en picada, porque vas a destruirte y luego va a producirte muchos daños, porque ya les dije, todo placer se paga. Tarde o temprano se paga. Y se puede pagar con alegría, con honestidad, o se puede pagar con lágrimas y con sufrimiento, pero lo vas a pagar. Así que debemos cuidarnos. Así que hay que echar o alejar de nosotros todo aquello que nos haga caer. Puede ser tu mano, puede ser tu ojo, puede ser tu amigo, puede ser tu amiga, incluso puede ser tu trabajo. Pueden ser muchas cosas, pero cuídate. Debemos cuidarnos. Y debemos purificar, debemos limpiar nuestro corazón. Así que aleja de ti todo aquello que te haga caer, despójate de ello, haz morir en ti todo aquello que es inmoral. Límpiate, porque es para tu bien y es para el bien de los tuyos, es para el bien de tu familia. Ahora, la idea que nos presenta el Señor Jesucristo es la del adulterio, pero luego a continuación nos empieza a hablar de ¿qué? Del divorcio, ¿verdad? Y el divorcio, ¿qué es el divorcio? Nos tenemos que preguntar. Por un lado, el matrimonio, ¿qué es? El matrimonio está formado de dos partes, ¿no? La parte que tiene esa celebración de una boda, en griego se dice gamos, es una unión y está en Hebreos, donde nos habla de esa unión que se da, de esa celebración, de esa fiesta, donde todo el mundo se alegra porque hay dos personas que se presentan delante de Dios para hacer un pacto, para unirse en el matrimonio. Esa es la parte, podemos decir, de celebración. Y de esa nos habla el Señor Jesucristo cuando nos habla de las bodas del Cordero, ¿verdad? Entonces hay dos pasajes que son bastante claros respecto a lo que es una boda, lo que es un matrimonio. Es esa unión, ese gamos que se utiliza. Pero luego también está la otra parte, ¿no? Y con donde dice Hebreos que honrosos sean todos el matrimonio, luego dice, y el hecho sin mancilla. Y ahí esa palabra, el hecho sin mancilla, en realidad solamente es una sola palabra en griego, y es la palabra koite, que tiene que ver con relación íntima. Es decir, que para ti el tener intimidad con una sola persona, es decir, con tu esposa, con tu esposo, debe ser sagrado, dice. Debes honrarlo. No debes dar lugar a la posibilidad de tener relaciones íntimas con otras personas más. Es con esa persona. Y dice que todos debemos tener eso honradamente. Debe ser algo honroso, debe ser algo que está puesto en alta estima, es algo sagrado, porque Dios lo instituye. Eso es el matrimonio, dice. Ahora, aquí en el versículo 31, dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Divórciese de ella, ¿no? Y eso fue dicho, ¿verdad? Moisés tuvo que dar esa ley por la dureza de corazón de la gente, de los hombres, de las mujeres, especialmente de los hombres en esa época, porque eran los que tomaban más la iniciativa de las cosas.
Entonces, repudias a tu mujer, pues dale carta de divorcio y cásate con otra. No es pecado, porque la ley lo manda. Y todos estaban tan contentos. Pero en realidad, el divorcio, la palabra divorcio tiene que ver con dejar libre, dejar ir, cortar. Pero fíjense que también tiene otra idea, que una de las traducciones, y es dejar morir. Y eso la verdad que me llamó la atención, dice, dejar morir. Y la pregunta para mí es, ¿cuándo empieza uno a dejar morir su matrimonio? ¿Cuándo empiezas a dejar que se muera tu relación? Muchas veces uno empieza a matar la relación, incluso antes de casarse, porque uno no llega a comprometerse fielmente. Y fíjense, he escuchado incluso a cristianos que me dicen, no, la que se casó es ella. Como que él no va con él no hizo pacto delante de Dios. Entonces algunos empiezan a matar su relación antes de casarse. Pero otros, ya estando casados, es cuando dan pie al adulterio. Cuando su corazón se aleja de su relación. Cuando su corazón se aleja de la fidelidad. Cuando deciden que no van a ser leales con la mujer de su juventud. Allí empiezas a dejar morir, allí empiezas a matar tu relación. ¿Por qué? Porque en el momento en que abres tu corazón para unas relaciones que no sean con la relación que Dios te dio, eres un adúltero. Y tu matrimonio empieza a deteriorarse, a dañarse. ¿Se puede restaurar? Claro que se puede restaurar. Pero hay casos en el que no se restaura. Y sabemos que los hay. Y aquí lo que el Señor Jesucristo creo que también nos está diciendo es que el divorcio no es algo que nos debemos tomar a la ligera. Hay puntos en que se puede llegar al divorcio. Y Él aquí nos da el único, de hecho, no punto, es un punto. Dice, pero yo os digo, el versículo 32, que el que repudia a su mujer, a no ser, dice, por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Así que dice, si tú repudias a tu mujer o dejas a tu mujer, con la excepción, dice, de que ella se haya ido con otro, dice tú, lo que estás haciendo es que ella adultere. Y el que se case también con ella va a cometer adulterio, porque ella va a estar casada contigo. Entonces ahí se multiplica el problema, ¿no? Pero él también habla de salvo por fornicación. Y hay algo que la verdad a mí me llama la atención, y es que el hecho de que hay situaciones en las que uno, la verdad, tiene que optar por el divorcio y es duro. Y por eso el punto en este punto quiero decir, el divorcio no debe ser jamás la primera solución para los problemas matrimoniales. En algunos casos podría ser la última solución, pero nunca debe ser la primera solución. De hecho, a veces lo que veo, con lo que lo comparo, es cuando vamos por las autopistas, ¿verdad? Y luego hay esas bajadotas, que dices, como me quede aquí sin frenos, me mato. Y luego ahí en esas bajadotas, ves que hay unas salidas, ¿verdad? Que le llaman vía de escape. Y ahí hay bastante grava, de tal manera que si tú te quedas sin frenos, lo que haces es lanzar el coche allí y se entierra ahí en la grava, pero no te matas, ¿verdad? Vas a dar un frenazo fuerte y vas a parar, no te vas a matar. Y a veces eso pasa con el matrimonio. Vas sin frenos, ya vas destruyéndote. Por un lado, hay personas que ya están metidos en una relación con otro o con otra. Van en picada, van de bajada. Y aquí como que veo que Dios dice,
te voy a dar una vía de escape para que no te mates, para que no te destruyes con la persona que se va destruyendo, con la persona que va en bajada. Salte por ahí. Y esa es la solución extrema, en extremis, que creo que el Señor nos da, para que tú no te esclavices a una persona que ha decidido romper el pacto de su juventud, que ha decidido ser infiel. Pero ojo, vuelvo a repetir, el matrimonio es algo sagrado y el plan de Dios para el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Porque también les digo que cuando una persona se divorcia, muchas veces pierde ese sentido de santidad, de pureza, de divinidad que hay en el pacto de matrimonio. Entonces ya empiezan a verlo como un trámite más. Si funciona bien y si no funciona, pues también al fin y al cabo que ya me fue mal. Pero no, en realidad debe haber cuando uno llega a pasar por un proceso traumático del divorcio, necesita sanar a esa persona, necesita restaurarse, necesita delante de Dios fortalecerse y decir, mi vida no depende de tener a un hombre a mi lado o tener a una mujer a mi lado. Mi vida depende de estar en comunión con Dios, de ser fiel con Él. Cuando tú te encuentras entero o entera en Dios, sanado, restaurado, y ves que no necesitas de nadie, sino solamente de Dios, porque el problema que tenemos como hombres y mujeres es que a veces que nos creemos que para ser felices necesitamos tener a alguien a nuestro lado. No, tú necesitas de Dios. Y si Dios ve que para tu crecimiento espiritual, para tu fortaleza espiritual, necesitas tener a alguien a tu lado, Él te lo va a dar o te la va a dar. Pero es donde hace falta esa confianza en el Señor, donde hace falta esa firmeza, donde hace falta esa sanidad en el Señor. Y si uno no la tiene, es mejor no iniciar relaciones. Si tú vas a una relación pensando que es la solución para tu vida, vas a estrellarte, vas a fracasar, porque la solución para el hombre no es otro hombre o una mujer, no es el hombre o la mujer. La solución para la vida del hombre es Dios. Esa es nuestra solución. Ahora, por eso les digo que el divorcio es solo una puerta que Dios abre para que tú no te esclavices al fornicario o a la fornicaria. Pero respecto al morir, respecto al matar, no, si tú tienes a tu esposa, si tienes a tu esposo, cuídalo, cuídala. Y como mejor lo vas a cuidar y como mejor la vas a cuidar, es teniendo tú un corazón fiel, un corazón íntegro delante del Señor, con tus límites, así como hizo Job, que dice, hice pacto con mis ojos. No hagas lo que hizo David. ¿Recuerdan a David? Cuando él se encontraba descansando, cuando salió al tejado de su casa y vio a una mujer que era Betsabé, él la vio, él la deseó, vio que le gustó y cometió adulterio. Pero su corazón ya era adúltero antes de cometer el acto. ¿Qué pasó con Eva también? Cuando es tentada con el fruto prohibido, ella vio que era un árbol bueno, dice, y agradable a los ojos. Hay muchas cosas, hay muchos hombres y mujeres que te vas a encontrar que son agradables a tus ojos. Muchos les digo, porque una vez que tú abres tu corazón a la infidelidad, no creas que te vas a conformar y decir, ya fui infiel y ya me curé. No, va a seguir la infidelidad. Va uno de mal en peor. Ahora, vas a tener muchas tentaciones, vas a tener muchas pruebas, pero la victoria está en que tú tengas un corazón fiel, en que tú tengas un pacto con tus ojos, en que tú hayas trazado un límite
y que hayas dicho, este límite no lo voy a cruzar, porque significa la caída. Y si en algún momento lo llegas a cruzar, arrepiéntete inmediatamente y vuélvete a Dios. Dios recibe al pecador que se arrepiente, pero no persistas. No creas que la solución está en uno irse a la infidelidad. No está ahí. Por eso, aquí nos dice que si tu ojo, si tu mano, cualquier cosa que te haga caer, aléjala de ti. Es preferible sacrificar placeres o cosas materiales con tal de ganar cosas espirituales. Es preferible perder podemos decir muchas alegrías, muchas fiestas, si van a destruir tu alma, si van a destruir tu relación con Dios, si te van a robar la paz. Aunque en ese momento tú creas que vas a ser feliz, recuerda que el pecado promete y no cumple. El pecado te ofrece que parece que te va a dar lo mejor de la vida, pero al final te va a fallar. Ahora, Dios no te va a fallar. Dios nunca falla. Así que si Dios no falla, solamente te digo, no le falles a Dios. No seas desleal, sé fiel y comprométete a cuidar aquello que Dios te ha dado. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque tú, Señor, nos das ejemplo de fidelidad hasta la muerte. Y Señor, tú conoces cuál es la condición del corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y Padre, es verdad que muchas veces pasamos por pruebas, pero todas las pruebas, todas las tentaciones se pueden vencer si estamos en ti. Si eres tú quien nos saca adelante. Y por eso, Señor, te ruego, porque tú nos saques adelante, porque tú nos fortalezcas, porque tú nos sostengas. Y Señor, por favor, danos la capacidad de tener un corazón sincero, un corazón fiel, un corazón puro, que no se deja llevar por los ojos, que no se deja llevar por lo que el mundo le ofrece como bueno, sabiendo que en realidad trae destrucción. Señor, por favor, protégenos, protege a los maridos, protege a las esposas, protege, Señor, tú nuestros hogares. Y Señor, líbranos de todo mal y no permitas que caigamos en tentación. Antes bien, Señor, concédenos honrarte, glorificarte y exaltarte con la relación que tú nos has dado o con la que no nos has dado. Padre, te agradecemos por tu bondad, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por Cristo Jesús, porque Él es nuestro amigo fiel, porque Él es quien nos sostiene y quien nos guía y nos fortalece. Señor, por medio de Él te damos la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.